Hoy voy a mostrarles la solución para los ejercicios planteados en clase que corresponden a la gráfica de diferentes funciones usando la monotonía y la concavidad. Básicamente lo que pretendemos en este caso es en cada una de las funciones hallar los intervalos en donde f crece o decrece. A partir de ese análisis encontrar valores máximos o mínimos locales de la función. También encontrar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión para que finalmente con esa información realicemos un bosquejo de la gráfica de cada una de estas funciones. Vamos a comenzar con la función número 1. El primer paso es derivar. Después buscamos números críticos igualando a 0 la derivada. Recordemos que también hay otros tipos de números críticos que se obtienen, digamos, del análisis cuando la derivada no existe. También esos son candidatos. Vamos a resolver esta ecuación por factorización. Voy a factorizar 3x y obtenemos x menos 2 en el paréntesis. Igualando a 0 cada factor, encontramos los números críticos, que en este caso son 0 y 2. Y vamos a ponerles aquí su etiqueta de números críticos. Con estos números vamos a formar los intervalos que va a contener nuestro cuadro. Entonces es importante que una vez que tengan los números, los ordenen en la recta numérica. Aquí voy a poner el 0, el 2 y con ellos pues establecerán ya esos intervalos. En este caso son 3 intervalos. Como el dominio de la función abarca todos los números reales, entonces en el análisis tendremos que tomar en cuenta pues a toda la recta numérica. Si por ejemplo el dominio de la función ocurre que comienza de menos 1 y hasta infinito, por ejemplo, entonces el primer intervalo abarcaría de menos 1 a 0, el segundo de 0 a 2 y así. Pero pues en este caso, como el dominio es toda la recta real, el primer intervalo pues va de menos infinito hasta 0. El segundo intervalo va de 0 a 2 y el tercer intervalo de 2 hasta infinito. Estos valores, estos intervalos los vamos a colocar en la primera tabla que ya tenemos aquí. En este caso pues son 3. Vamos a ocupar una columna más, no importa, aquí la vamos a poner. Entonces estaba de menos infinito a 0, de 0 a 2 y de 2 hasta infinito. Después recuerden que deben seleccionar un número de prueba, un valor de prueba en cada intervalo, pero los extremos, estos nunca se consideran, ¿verdad? Por eso aquí siempre podemos intervalos abiertos. Por ejemplo, aquí puedo usar menos 1 y en este otro puedo usar el número 1 y acá el 3. Recuerden usar números que sean sencillos de evaluar, pero que estén dentro del intervalo. El siguiente paso es evaluar la derivada en cada uno de estos números que hemos seleccionado. Por ejemplo, comencemos con menos 1. La derivada evaluada en menos 1 es 3 por menos 1 al cuadrado menos 6 por menos 1. Y esto nos da 3 más 6, que es 9. Ese 9 vamos a escribirlo aquí. Después evaluaremos en 1. Esto es f' de 1. Recuerden, es la derivada, no la f original. Después es 3 por 1 al cuadrado menos 6 por 1. Y esto resulta en 3 menos 6, que es menos 3. Acá tendríamos el menos 3 y finalmente el número 3 vamos a evaluar la derivada en 3. Esto es 3 por 3 al cuadrado menos 6 por 3. Aquí
tenemos 27 menos 18. Este es un número positivo y lo vamos a escribir también en la última columna. Finalmente, bueno, a continuación hacemos evidente cuál es el signo de cada una de estas cantidades y la monotonía. En el primer intervalo, pues concluimos que la función es creciente, ¿verdad? Por el signo de la derivada. En el segundo es decreciente y en el tercero es creciente. Bueno, ahora vamos al análisis de la segunda derivada. Vamos a agregar una página aquí para hacer la segunda derivada. Entonces tenemos f' de x. Con esta segunda derivada encontraremos los intervalos de concavidad. Vamos a derivar por segunda vez. Esto es 6x menos 6. 6x menos 6. Permítanme regresar rápidamente a esta tabla. Vemos que antes de la concavidad podemos determinar que debido al cambio de signo en la derivada, si va, por ejemplo, de más a menos al pasar por 0, eso significa que aquí ocurre un máximo local. ¿Cuál es el máximo local? F de 0. ¿Okay? Ese es el valor máximo local. Y lo vamos a encontrar también. Acá ocurre un cambio de menos a más. La recta tangente tiene recta negativa antes de pasar por 2 y después es positiva. Entonces acá tenemos un mínimo y ese ocurre en x igual a 2, pero el mínimo será f de 2. Este será un mínimo local. Y para estos dos valores son importantes. Vamos a evaluarlos también, porque estos ya van a estar directamente en la gráfica. Ahora, aquí recordemos que debe ser la función original, ¿verdad? Porque ese es el valor ya del máximo o mínimo local. F evaluada en 0, esta es la F original. F evaluada en 0 es 2. Entonces ya tenemos un punto de la gráfica, 0,2. Y ese punto es importante porque ahí ocurre un máximo local. Y vamos con el otro, que es 2f evaluada en 2 aquí. Ahí ocurrirá el mínimo local. Entonces f de 2, esto es igual a 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 2. Es decir, 8 menos, aquí tendríamos 4 por 3 que son 12, más 2, 8 y 2 son 10, menos 12, esto es menos 2. Entonces, estos puntos hay que considerarlos, 0,2 para la gráfica y 2, menos 2. Bueno, ahora sí vamos con la segunda derivada. Ya está la segunda derivada. Vamos a buscar también candidatos a generar puntos de inflexión. En este caso, como pues la función es polinomial, buscamos que la segunda derivada sea 0. Pueden ver que al factorizar el número 6 se obtiene x menos 1 y eso ya nos conduce al resultado que da 0 en esta igualdad, que es x igual a 1. Entonces, aquí tenemos un candidato a generar un punto de inflexión, pero no lo podemos asegurar. Todavía no podemos asegurar que ahí habrá un punto de inflexión hasta determinar que en efecto hay cambio de signo en la segunda derivada al pasar por 1. Entonces aquí voy a poner candidato a generar un punto de inflexión. Recordemos que en los puntos de inflexión hay cambio de concavidad. Ahora vamos a hacer el análisis de esta función, bueno, de esta segunda derivada aquí en la tabla, y tenemos dos intervalos, ¿verdad? Porque la recta numérica pues se va a dividir por este valor de x igual a 1. Y por un lado tendremos de menos infinito a 1
y después de 1 hasta infinito. Aquí también me faltó una columna, pero la podemos agregar. Entonces vamos a colocar el primer intervalo, menos infinito a 1 y después de 1 a infinito. Muy bien. Pues un valor de prueba en este intervalo puede ser el 0 es fácil de evaluar. Otro valor de prueba para este segundo intervalo puede ser 2. Entonces vamos a evaluar f b' en 0. Esto es 6 por 0 menos 6 es igual a menos 6. Y esta es una cantidad menor a 0. Bueno, vamos a poner aquí menos 6 en la tabla. El signo pues es negativo. Y ahorita vemos sobre la concavidad. Evaluamos en 2. Ahora, segunda derivada. Segunda derivada. Evaluada en 2. Esto es 6 por 2. Menos 6. 12 menos 6 es 6. Y esta es una cantidad positiva. Entonces vamos a colocar en la tabla 6. Y también haremos evidente el signo. ¿Qué nos dice este signo de la concavidad? Pues que es negativo, nos dice que la función en ese intervalo será cóncava hacia abajo. Lo pueden colocar así con la frase completa, cóncava hacia abajo, o pueden hacer esa representación, ¿no?, de la gráfica con esa concavidad, solamente pues para recordar cuál es la forma. Y cóncava, si es de signo positivo en la segunda derivada, pues esta será cóncava hacia arriba. Ahora vamos a registrar todos estos datos ya en la gráfica. Aquí se nos pide hallar los valores máximos y mínimos. Bueno, ya los tenemos. Aquí tenemos el máximo. Aquí podemos poner también máximo local, que es 2, y mínimo local. Bueno, este hay que colocarlo en aquí. Entonces aquí está el mínimo local. Bien, vamos a identificar cuál es la escala que nos conviene en la gráfica. Esto es bien importante porque cuando escogen escalas que no son muy adecuadas, se complican mucho, pues ya ustedes mismos en la gráfica. Entonces, por ejemplo, ¿qué es importante en el eje X? Pues son importantes estos valores que identificamos, 0, 2 y también tenemos al número 1. Entonces 0, 2 y 1 es suficiente en nuestra gráfica. Entonces no nos compliquemos tanto, vamos a colocar, por ejemplo, acá el 0. Puedo usar, no sé, 4 divisiones para el 1 y otras 4 para el 2. ¿Okay? 0, 1 y 2 son los valores, digamos, sobresalientes. En X. Para Y vamos a referirnos a los extremos locales. En este caso 2 menos 2 en Y. Y también hay otro valor que nos falta. Aquí está. Aquí, como bien veíamos el cambio de signo en la segunda derivada, pues ya nos está indicando ese cambio de concavidad que ya podemos ver acá. Entonces es importante evaluar a la función original en este x igual a 1, porque eso nos va a decir en dónde se localiza ya justamente ese punto de inflexión. Entonces vamos a evaluar a la función original en 1. Entonces la función original, esto es 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado más 2. Y esto es igual a 0. Entonces otro punto a considerar es el punto 1,0. Y ese ya será el punto de inflexión. Ahí habrá cambio de concavidad. Y eso ya lo aseguramos por el cambio en
en el signo de f'. Entonces el punto de inflexión será 1,0. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a hacer una especie de diagrama aquí con los intervalos que hemos encontrado. Entonces dijimos que de menos infinito a 0, aquí lo voy a poner, la función es creciente. Después, entre 0 y 2, la función es decreciente. Entre 0 y 2, la función es decreciente. Y ya a partir de 2 y hasta infinito, la función pues va a crecer nuevamente, de acuerdo a lo que vimos en la tabla. Entonces aquí seguirá siendo creciente. Ahora, también podemos identificar los intervalos de concavidad hacia arriba o hacia abajo. De menos infinito a 1, la función es cóncava hacia abajo. Pero ya a partir de 1 y hasta infinito, pues ya cambia la concavidad y ahí ya no vuelve a cambiar. Entonces de aquí será cóncava hacia arriba. Como decía, los valores importantes en y pues son 2, menos 2 y también el que tiene que ver con el punto de inflexión, que es 0. Entonces aquí puedo tomar estas dos, estas marcas de 1 en 1. Entonces este sería menos 2 y aquí tengo 1 y 2. Pues ahí voy a identificar el primer punto. Voy a hacer la gráfica en color azul. Entonces voy a identificar el primer punto, que es el máximo local, 0,2. Ahí está. Estos son como puntos ya fijos que no nos van a servir de guía, ¿no? Aquí va el máximo local. Después tenemos 2, menos 2, viene por acá. Y finalmente el punto de inflexión, que es 1,0. ¿Okay? Entonces dice, la función, por ejemplo, desde menos infinito hasta 0 es cóncava hacia abajo y creciente. ¿Se acuerdan de las distintas? Bueno, básicamente son 4 formas que concentran todos los casos. Aquí la voy a hacer rápidamente. Son 4 combinaciones de estas gráficas de monotonía y concavidad. Entonces, la primera es cóncava hacia arriba y es creciente. Esta segunda será también creciente, pero cóncava hacia abajo. Después, esta tercera será cóncava hacia arriba, pero decreciente. Y la última será también decreciente, pero cóncava hacia abajo. Entonces, tenemos una función, bueno, en este intervalo que es cóncava hacia abajo y creciente, como esta. Entonces, la forma de la función en esta primera parte, de menos infinito a 0, será como la que he mencionado. Entonces, va a venir. Por ahora no me quiero preocupar mucho de por dónde cruza. Aunque se puede calcular, por supuesto, se pueden calcular los ceros de la función. Ahorita no me voy a detener mucho en eso, ¿ok? Después, aquí hay un cambio. Ya no de concavidad, porque sigue siendo cóncava hacia abajo, pero ahora empieza a decrecer. Cóncava hacia abajo, pero decrece. Entonces tiene la forma que ya mostré. Ahí está.
aquí ocurre ahora el cambio de concavidad. Va a cambiar a ser cóncava hacia arriba, aunque va a seguir siendo decreciente. Cóncava hacia arriba y decreciente. Entonces tiene esa forma que ya mostré. Ahí está. Y finalmente ocurre el último cambio. Aunque la concavidad es la misma, el cambio es en la monotonía. Ahora va a ser creciente y seguirá siendo cóncava hacia arriba, como este modelo. Entonces aquí pues ya no cambia, ¿ok? Entonces pueden representar estos puntos pues que son muy importantes para la gráfica, y pues el resto es más como un trazo ya más un bosquejo. Vean cómo pues coinciden ya cada uno de los elementos. A veces cuando vemos algunos comportamientos digamos más extraños y que no coinciden con los datos que tenemos, pues hay que detenernos a revisar qué está ocurriendo. Aquí vemos que coincide, ¿verdad?, con lo que ya habíamos obtenido en la gráfica. Aquí hay un máximo local, aquí hay un mínimo local, ¿ok? Bueno, pues así vamos a continuar con el resto de los ejercicios.